primera gran derrota militar a Wagner en la campaña militar de Mali, lo cual es un revés muy notable. Las imágenes que han aparecido no las puedo poner porque son muy violentas. Incluso se observa cómo los hombres de Wagner, según determinadas fuentes, se habla de hasta 80 muertos. Yo no me he puesto a contar, pero entiendo que desde luego son varias decenas. Varias decenas largas. Y además, realmente las imágenes están tomadas cuando no todos han... Bueno, algunos están a punto de fallecer aún, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que los Tuareg de Azawad, del norte de Mali, que siempre han sido opuestos a los gobiernos, vamos a decirlo así, vamos a plantearlo en términos étnicos, digamos, que no es lo más correcto, ¿no? Pero bueno, vamos a plantearlo de esa manera. De alguna forma, lo que podemos observar, os lo voy a poner justo ahora para que lo veáis, ¿vale? Lo que podemos observar es que la emboscada se ha producido en esta zona. Intinzoutane, o como se diga, yo ya sabéis que mi francés no es muy bueno. Es decir, una zona pegadita a la frontera argelina. Recordemos que hacía no mucho, pues habían capturado Kidal, que es una localidad situada, es la gran capital, una de las capitales tuareg en el desierto. La había tomado el ejército maliense con apoyo de los de Wagner. Sin embargo, no les ha durado mucho porque la emboscada que han sufrido ha sido muy importante. Yo estoy convencido de que ha sido una táctica emboscada. Recordemos que no es la única que practican los pueblos del desierto. Los pueblos del desierto muchas veces lo que utilizan también es, digamos, el golpe de mano. El raid, se diría en inglés. Entonces, fundamentalmente lo que hacen ellos es llegar con un montón de Toyotas de pickups, colocarse alrededor de una base o de un objetivo y martillarlo con toda su munición, sobre todo de mucha ametralladora pesada particularmente. Entonces, no ha sido esa la táctica, porque por lo que he visto se trataba de una emboscada efectuada fundamentalmente con infantería. No sé a qué se debe eso, porque estos pueblos muchas veces prefieren hacer un ataque montado, un golpe de mano, un raid con cientos o decenas de Toyotas. De hecho, así han llegado a derrotar pues a la guarnición de Gaddafi. En Gaddafi, cuando tuvo la guerra con Chad y el ejército libio estableció bases militares acorazadas con carros de combate en el norte del Chad, los chadianos terminaron por vencerlo gracias al uso de ese tipo de tácticas de enjambre. Se ha estudiado mucho también como tácticas de enjambre. Pero bueno, no parecía el caso. En este caso parecía una emboscada tradicional. Yo diría que con un explosivo con una mina explosiva de gran tamaño, un IED, probablemente colocado en un punto concreto. No sé si los han guiado hasta ahí o qué ha pasado exactamente. Y una vez ahí lo han detonado y han reventado probablemente al menos uno de los blindados. Probablemente. Ya sabéis que Wagner en esta zona opera con mucho blindado material chino. Y las imágenes, como digo, son terribles. Por eso no puedo poneroslas. Lo que sí puedo hacer es, bueno, pues presentaros una serie de resultados sobre, digamos, la acción en su conjunto. Tenemos captura de prisioneros vivos, es decir, no todo se trata en fin, de personas. Aquí veis cómo queda uno de los blindados. Yo creo que este blindado obviamente ha sido inmovilizado por un IED o por algo del estilo. Ya veis cómo llevaba arriba lanzafumígenos, cómo llevaba arriba una especie de toldo para el sol, como dentro del propio vehículo llevaban motos, los propios Wagner, para desplazarse por el territorio, es decir, unos blindados bien preparados para el desierto, ¿no? Con muchísimas vituallas, como podéis ver. Aquí ahora los yihadistas están perdón, los Tuareg en este caso están en una acción de saqueo, obviamente. Ya sabéis que esto en árabe, y los que nos dedicamos mucho a Siria, como ya vivimos tantas operaciones de este tipo, lo llamamos, y a veces lo veréis, o en Oryx y tal, como se refiere a ello, como ganima. El ganima supongo que debe ser una palabra árabe que está ligada con la palabra ganancias, ¿no? Entonces el ganima, de alguna manera. Bueno, como una suposición, ¿eh? No vayáis a creer que es 100% seguro. En todo caso, vemos una columna con algunos coches blindados, sobre todo mucho Toyota, todo hasta las trancas de suministros, típico de las operaciones del desierto, donde es importante ir muy bien habituallado.
Entonces le ponen un explosivo, una bomba, eliminan el primer blindado probablemente y a partir de ahí empieza la emboscada. Hay imágenes en las que podemos observar cómo obviamente los Tuareg están preparados, ¿no?, para lanzar esa emboscada. No quiero, como digo, intentar poneros muchos metrajes porque es que veo que a la menor provocación van a aparecer cosas que no quiero que aparezcan, porque el grueso de las imágenes que han aparecido son bastante terribles, ¿vale? Pero es que no es solo eso. Ya sabéis que Wagner a menudo opera con apoyo de helicópteros de combate Mi-24P, similares a los que se usaban en la guerra soviética de Afganistán. Ya sabéis que tienen que enfilar el blanco para batirlo con su cañón. Y este tipo de helicópteros pues está muy bien porque dan ese apoyo de fuego que necesita una columna terrestre en el aire. Además son muy disuasivos para cualquiera que se plantee efectuar una emboscada, porque sabe que enseguida el helicóptero te va a ver y te va a cañonear y a cohetear que da gusto, ¿no? Entonces, el asunto es que en esta ocasión, además, de rebote se habría producido el accidente de uno de esos helicópteros Mi-24. Se habla de un accidente en un aterrizaje, quizás también debido pues a las operaciones que se estaban sosteniendo en la zona, ¿no?, y justamente al fuego que habría podido recibir por parte de estos rebeldes. Ahora bien, ¿quiénes son exactamente y qué nos indica todo esto? Por cierto, un hilito así recopilatorio de Nacho que está muy bien. Pues lo grave o lo gordo de esto es que ya no solo los Tuareg. Parece que la principal emboscada ha sido efectuada por los Tuareg. Pero no únicamente. ¿Quién más ha estado presente? Bueno, pues se habrían producido hasta dos emboscadas distintas. El primer ataque lo ha efectuado los Tuareg, o eso parecería, Azawad. Ahí en ese interín de tiempo luego se habría producido ese accidente con un helicóptero de combate. Y a continuación, probablemente en la retirada de los restos de la columna, se ha producido una segunda emboscada efectuada por Al Qaeda en este caso. Es decir, vemos lo que... bueno, y este es el comunicado. Ya sabéis que está muy presente Al Qaeda, los yihadistas en el norte. ¿Qué es lo interesante de esto? Hombre, hay dos explicaciones para esta segunda acción efectuada por los yihadistas. Y son explicaciones estratégicamente muy interesantes. Eh, Hay dos. Una, o hay una alianza ya firme entre los Tuareg y los yihadistas, lo cual no es descartable. Dos, ya sabéis cómo funcionan esas tribus de la zona. Tú de repente empiezas a lanzar pues una acción, derrotas al enemigo y las tribus de la zona se corre la voz y se unen y empiezan a atacar a la columna maltrecha que observan, un poco como en la guerra del Rif. Pues eso es un poquito la idea. Por tanto, yo no sé cuál de las dos ha sido, pero eso es relevante. Y por último, la última gran pregunta. ¿Está Francia detrás de esto? Ya sabéis que Francia... O sea, al final el tema es que Mali es un país, vamos a decirlo así, de negros y árabes, fundamentalmente. En el norte los árabes, los tuareg, los pueblos del desierto. En el sur los sedentarios, los negros, ¿no? Todo ello marcado por el curso del río Níger. Entonces, claro, en ese país, ¿cómo organizarlo? Y sobre todo las malas relaciones que siempre han tenido. Por cierto, muchas gracias. Muchísimas gracias Gracias a... Yago por tu gran trabajo, cara sonriendo con ojos grandes. Soy el único que ole Tuareg y se acuerda del vídeo meme de los Tauren del WoW. Oh, wow. Qué cosa más extraña es que esto funcione. Muchísimas gracias. Yo es que eso no sé ni lo que es, la verdad. Pero bueno, Goida para ti en todo caso. Mil gracias por esa donación. Bueno, el punto es que los franceses siempre se han aprovechado de que están siempre la amenaza de los Tuareg, los yihadistas del norte, que siempre han sido más agresivos y más capaces militarmente, aunque minoritarios demográficamente, y los han utilizado para pues, que el gobierno de Mali al final necesite siempre un socio de seguridad. Entonces el punto es que Francia esté armando a estos para que se enfrenten al gobierno de Mali, o incluso que les hayan dado información estratégica, hayan estado siguiendo al convoy o lo que sea. Esta es una posibilidad que es difícil de evaluar, pero no hay que descartarla, ¿no? Hay que, de hecho, estar atentos a los posibles indicios que puedan emerger a este respecto. En todo caso, es un revés muy importante, son imágenes que se van a correr por la zona y hay que tener en cuenta que el ganima que han obtenido en esta batalla es importante, porque son lugares muy pobres
donde poder hacerte con unas ametralladoras pesadas, unos fusiles, munición en buen estado, como la de Wagner, es muy valioso y te refuerza mucho. Por no decir que ahora te da, con el dinero, con el botín que has obtenido, tienes acceso a mucho más armamento del mercado negro. Con lo que esta acción probablemente tendrá ecos. Y no es la primera, ¿eh? Recordemos que se han atacado muchas bases malienses del ejército maliense en los últimos meses. Y probablemente la cosa va a ir a más. Por tanto, tenemos ya una insurgencia cada vez más consolidada y más agresiva en todo el norte de Mali. Cosa apasionante. El punto es, ¿llegarán los rusos a mandar más fuerzas? Pues eso habría que verlo. ¿Cómo así que un milagro que esto funcione, Yago? Pues ya veis, ya veis. ¿Veis cómo van funcionando? Eduardo G pregunta, dice, Yago, ¿crees que Putin debería enviar fuerzas? Pues ese es un dilema que van a tener. Obviamente este es un escenario muy secundario, aquí lo importante es Ucrania, pero es posible que se tengan que ver obligados a reforzar su guarnición si no quieren tener un auténtico problema. ¿eh? Y algunos salís del Lethal Crisis. Me gustaría reservar un momentillo para hablar de lo que le ha pasado a Lethal Crisis. No sé si lo habéis visto, es un... Bueno, es un youtuber que elabora vídeos de viajes, fundamentalmente, una especie de... Sí, bueno, en el fondo es como el género de los libros de viajes, de aventuras. Muchísimas gracias, Uf, muy llego tarde, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta. Igual tengo muy elevado el volumen de esto, ¿no? No lo sé. Pero en todo caso, mil gracias a todos por este tipo de acciones y gracias particularmente a ti, Endobélico. Por cierto, que se me ha olvidado y uno no debe perder las buenas costumbres. Mil gracias por estar ahí, obviamente. Tanto a ti como a todos los moderadores y, en fin, a los que formáis parte siempre del canal. Entonces, como os digo, este Lethal Crisis, bueno, pues... Bueno, no sé si tocarlo ahora, debería. O deberíamos ya hacer la votación y fuera. Y empezar. Bueno, sí vamos a tocarlo. Aunque solo sea de refilón. Porque yo creo que merece la pena, ¿vale? Entonces Lethal Crisis, pues es como los libros de viajes. Pues esto es un libro. Sus vídeos son vídeos de aventura, fundamentalmente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que os lo voy a poner, hombre. Vamos a... Un momentillo al menos para que lo veáis. Vamos a ver. ¿Vale? Entonces ese es este chico de aquí. Llamamos a nuestros contactos, a estas personas, les explicamos lo que está pasando y nos dicen, es el modus operandi de los rusos, es el modus operandi de Wagner, estáis en su punto de mira. Llevamos unos días viviendo la situación, la experiencia o vivencia más extraña y más surrealista que he encontrado nunca en mi vida. Una consecución de hechos aleatorios que ya son tantos que ha dejado de parecernos una casualidad. Estamos viviendo algo que, digamos, que estos paramilitares se encuentren patrullando la ciudad y por eso, como que tenemos que entender que también llegó en uno de los peores momentos del país, los franceses se retiran cuando ven el peligro y los rusos dicen pues venimos, protegen la ciudad de Bangui, llegan con miles de hombres, expulsan a los rebeldes y aunque por supuesto tengan sus intereses económicos o geopolíticos encubiertos, para la población civil supone un alivio, una solución, una seguridad que estos paramilitares se encuentren patrullando la ciudad y por eso, como respuesta inmediata de repente a la inseguridad y la violencia del país, le reciben con las manos abiertas y manifestan. Esto que está comentando Lethal Crisis es, bueno, es literalmente así. Es que al final Francia tampoco había logrado poner coto al problema de la insurgencia. El Estado pues tuvo ese golpe de Estado y por tanto tenía miedo de Francia el nuevo gobierno y decidió fundamentalmente echar a Francia, ¿no? Y detrás hemos ido nosotros. Ya sabéis que ya hemos abandonado el Teatro de Operaciones de Mali. España ha sido el último país con diferencia en hacerlo. Entonces la situación era esa y claro, Wagner y Rusia, de hecho, ¿por qué pueden darle puerta a los franceses? Bueno, el caso de Mali no es tanto por Rusia, pero desde luego a Mali le ha reforzado mucho Rusia, la presencia de Rusia y de Wagner particularmente. Entonces, al final, ¿cuál es el punto de estos países? Como os digo, hay unos árabes, tuaregs, unos pueblos del desierto, hay unos pueblos negros más al sur
y tienen un problema, bueno, este es el caso sobre todo de Mali, tienen el problema ese al final de que no tienen buena relación y necesita por tanto el gobierno central siempre un socio de seguridad un poco fuerte. Francia era ese socio, Francia te pone ejército, te pone brigadas, te pone cazas Mirage o Rafale, es decir, Francia se moja, ¿eh? Claro, ¿quién sustituye a Francia? Wagner. Y luego el Ministerio de Defensa ruso. ¿Con qué? Pues ahora lo vais a ver, pero el punto es muy interesante lo que les ha pasado a Lethal Crisis y a su compañero. Estaciones en la calle todos los meses de población local en apoyo al grupo paramilitar. Lo que ocurre después de que empecemos a leer sobre todo esto, porque esta información que os estamos contando es recién la que hemos averiguado desde ayer por la noche. Empezamos a ver que les hemos tenido delante todo el rato. En el supermercado nos hemos cruzado con, hablemos de decenas de personas vestidas de verde con la cara cubierta comprando patatas fritas, comprando paquetes de galletas.